Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Javier Bolaños. Estoy en este momento en comunicación desde el sur de Israel, específicamente desde la ciudad de Beersheba, en el desierto del Negev. Estoy en contacto con el pastor Javier Montenegro. Javier y su esposa viven allí desde hace ya muchos años. Ellos son originarios de Argentina, de la provincia de Corrientes, y están trabajando desde hace ya varios años ahí en el sur de Israel. Y el pastor Javier tiene un testimonio que contar de algo que le ha sucedido a su familia y bueno, en su casa de habitación con motivo de esta oleada de ataques que ha recibido el pueblo de Israel con misiles, cohetes provenientes desde la franja de Gaza. Pastor Javier, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias Javier. Es un privilegio poder estar en contacto. Y bueno, estamos acá, como decías, en Beersheba, hace 19 años con la familia. El propósito por el cual estamos acá es para predicar las buenas noticias que Yeshua es el Mesías. Estamos pastoreando. Y la verdad que, bueno, no esperábamos. Justo esta mañana, anoche tuvimos varios ataques. Estos ataques comenzaron el día 10 de este mes, ya sea 5 días. Hemos estado siendo bombardeados todo el país. Es la primera vez que pasa de que puedan bombardear Jerusalén, Tel Aviv. Y bueno, nos tocó a nosotros en Beersheba y anoche atacaron muchas veces. Estábamos con mi esposa durmiendo en nuestra casa. Tenemos un búnker en Israel, las casas tienen protección. Y entonces teníamos que estar desde el cuarto corriendo hacia el búnker. Y dijimos, vamos a dormir mejor en el búnker porque no podíamos dormir. Cada media hora estaban disparando. Y nos fuimos a dormir al búnker. Y bueno, esta mañana, a las 6 de la mañana, cayó un misil justo en nuestro comedor de la casa. Así que fue una sorpresa. Uno nunca espera que va a ser en tu casa, así uno piensa que va a ser al costado, pero bueno, nos tocó a nosotros. Y bueno, enseguida llegaron los vecinos, llegaron los bomberos, policía. Gracias a Dios que pegó en el tanque de agua. Nosotros vivimos en un penthouse, en el último piso, piso 16. Así que pegó en el tanque de agua del edificio y ahí agujereó el concreto del techo en el comedor. Y sí que la casa está inundada. Gracias a Dios que estamos sanos. Por la gracia de Dios estábamos en el búnker, en el refugio. No nos pasó nada, solamente es cosas materiales. Y damos gracias a Dios por la protección del Señor. Hermano, ¿cómo se percataron ustedes? O sea, en el momento en el que cae el misil sobre el techo de su casa, y aquí vamos a estar pasando algunas imágenes que usted nos ha compartido a través de WhatsApp. Podemos ver ese agujero justamente en una esquina, si no me equivoco, es en la sala de su casa. En el momento en el que este misil cae, ustedes, como me decía, están en el búnker. ¿Ustedes escuchan un estruendo, una explosión, se dan cuenta en el momento o hasta luego que salen del búnker se percatan de que cayó un misil en su casa? ¿Cómo fue ese momento? Nosotros nos damos cuenta que la explosión, nos damos cuenta que pegó en la casa, porque se sintió todos los vidrios rotos. A veces puede ser en la casa de un vecino, pero era tan fuerte, fue un ruido bien fuerte. Y cuando sentí todos los vidrios que se rompieron, pues sentí el ruido de vidrios. Y cuando abrí la puerta es una puerta de acero preparada justamente antimisiles. Y cuando abrí la puerta, era humo, todo humo y realmente agua en el piso. Estaba entrando agua por el techo. Y bueno, sorprendido, al momento abrí la puerta y a los vecinos y a los bomberos, policías, todas las fuerzas ahí ayudándonos. Con mi esposa estamos bien, estábamos solamente yo y mi esposa en la casa. Queríamos decir que estamos bien. Pastor, aquí en Latinoamérica recibimos las noticias de Israel, pero muchas veces las noticias que ofrecen los medios de comunicación, digamos, seculares, las grandes cadenas de televisión, son unas noticias que están a veces un poco manipuladas, ¿no? O sea, a veces se pone a Israel como decimos, como el malo, ¿no? El malo de la película. Israel está atacando Gaza y va a invadir Gaza y en fin. Pero, ¿cuál sería la realidad para mostrarle al mundo de habla hispana que está viendo esta entrevista en este momento y sobre todo a los cristianos latinoamericanos que sienten un amor tan entrañable por el pueblo de Israel?
¿Cuál es la verdad de lo que está sucediendo en Israel en estos últimos días, pastor? Bueno, el motivo de esta guerra son tres puntos principales. El primero fue que el día 10 de este mes, el 10 de mayo, fue el día de Jerusalén. Y el día de Jerusalén, eso remonta del año 67, cuando Israel, después de la guerra de los 6 días, Israel toma, porque eso estaba por los jordanos, estaba gobernado por los jordanos, entonces Israel puede entrar y toma Jerusalén. Entonces, justamente el día 10 de mayo se celebra esa fiesta, y la fiesta se celebra con multitudes de jóvenes con las banderas de Israel caminando por las calles. Y eso fue como una provocación para... Nosotros sabemos que acá vivimos árabes y judíos, vivimos en el mismo lugar, Jerusalén, y eso justamente tocó con el tiempo de Ramadán, estaban en fiesta de Ramadán. Entonces Israel puso seguridad en la puerta de Damasco para que realmente no haya, para que no se choquen estos dos grupos, y entonces la policía tuvo que poner como protección para que no se junten los grupos y haya violencia, y ahí fue que se armó una escalada de violencia en la explanada del templo, ¿sí? Hubo 300 heridos palestinos y 28 policías heridos. Tiraban piedra, una cosa tremenda. La policía tratando de cuidar a la población israelí. Y también tenemos que el tercer punto que es importante es que se estaba haciendo un juicio y pues estaban disputando unas tierras, y justamente dieron a favor del pueblo judío, que tenían papeles, entonces estaban despojando a 6 familias palestinas en Jerusalén del Este. Y entonces eso también puso como más violencia, y así se desata esta violencia, y empiezan a atacar desde Gaza, empezaron a tirar misiles hacia Jerusalén, que fue el primer día. Eso es como cruzar una línea roja, porque se tira indiscriminadamente a la población, a gente civil que está por la calle, y entonces después ya empezaron a atacar a Tel Aviv, que también es la capital, digamos, económica de Israel, y la verdad que ella se fue creciendo, y ahora justamente hay grupos en las calles de judíos, jóvenes judíos, como también hay grupos de árabes que están ahí prenden fuego en las gomas de cubierta de auto. Es tremendo lo que está pasando en las calles. La policía está como desbordada porque no puede controlar, porque son multitudes de gente, y eso que está viviendo Israel hoy día. Y yo creo que la guerra no llega a nada, solamente pérdida de vida. Acá las guerras son cortas. Hace 2 días murió un nenito de 6 años acá. También murió un chico adolescente. También del otro lado mueren personas. Y por eso tenemos que realmente orar. Israel es un país de defensa, ¿sí? Israel defiende su población. Claro. Eso muchas veces también tenemos que saber, como cualquier otro país se defendería. Si ataca a tu población, no tiene derecho a defender a los civiles. Y entonces, lamentablemente, esto es así. Y bueno, los medios a veces venden noticias que sí, la gente no sabe bien la realidad de Israel. Nosotros hemos recibido en esta guerra más de 2.000 misiles. Y bueno, y eso afecta totalmente a todo lo que sea, ya sea el turismo, sea la parte de las casas. Eso cae en cualquier lado. La verdad que es muy difícil vivir así en este sentido, en este momento. ¿A qué distancia Entonces, están ustedes, pastor, de la Franja de Gaza? nosotros estamos a 30 minutos de la Franja de Gaza. Cerquita, cerquita. Estamos muy cerca. O sea que básicamente ustedes están ahí en el punto, en el punto rojo, ¿no? En el punto más de los más Sí. conflictivos, ¿no? Bueno, Ahí en el sur de Israel. Hay lugares que son peores, que están más cerca, por ejemplo, Ashkelon y Asdod están más cerca, ellos reciben constantemente, son 15 segundos que tienen para esconderse. Nosotros tenemos 1 minuto para escondernos. Okay. Entonces, pero en esta guerra, por ejemplo, ahora recibieron misiles hasta Eilat, que Eilat está a 200 kilómetros. Quiere decir que todo Israel está bajo fuego en este momento. La tecnología también del grupo terrorista de Hamas ha crecido. Pastor, como cristianos en Latinoamérica, y repito una vez más, porque hay una afinidad, un amor en el pueblo cristiano evangélico latinoamericano hacia el pueblo de Israel. ¿Cuál es su recomendación para los cristianos evangélicos que están viendo esta entrevista en cualquier país de América Latina en estos momentos? ¿Qué deben de estar haciendo con respecto a todo este conflicto que hay ahí en Israel?
Bueno, lo que tenemos que hacer primeramente es orar. La oración tiene poder. La oración es la que mueve la mano de Dios. Entonces, yo quiero animarle a que oremos para que, primeramente, estos son principados o potestades de violencia, ¿sí? Creo que tenemos que orar por ese motivo de la violencia, esos principados, y también creo que tenemos que orar por los gobernantes, ¿sí? Nuestro primer ministro, los jefes del ejército, tienen que tomar decisiones que son decisiones difíciles para poder parar esto, porque son decisiones realmente bajo presión. Y también tenemos que orar por la iglesia, que tenemos que entender que estamos en una tierra profética. Tenemos que entender que estas cosas dice la palabra que va a pasar y realmente tiene que pasar para que el Mesías vuelva por segunda vez. Y nosotros tenemos que orar sabiendo que la palabra nos enseña que estas cosas van a suceder y todos están mirando a Israel, todo comenzó en Israel y todo va a terminar en Israel. Y tenemos que orar probablemente para que esa paz llegue pronto en medio nuestro. Pastor, cuéntenos brevemente sobre su ministerio allá en Israel, específicamente qué es lo que hacen ustedes ahí en Beersheba, en el sur de Israel. ¿En qué consiste su ministerio, pastor, por allá? Bueno, nosotros tenemos una congregación hace 17 años que predicamos la palabra. Llegamos con mi familia en el año 2003, hace 19 años, y el Señor nos llamó a levantar una plataforma para las generaciones que vienen. Entonces trabajamos muy fuerte en la parte con nuestros jóvenes, que ellos hablan perfectamente el hebreo, nosotros somos inmigrantes, y nuestro deseo es que todo Israel conozca de Yeshua. Creemos que estamos muy cerca de un avivamiento, y nosotros como iglesia tenemos que unirnos para realmente estar enfocados de que pronto el Señor va a traer un avivamiento en Tierra Santa, porque en Romano habla de una restauración del pueblo de Israel, donde llega el tiempo del cumplimiento de los gentiles, y mucho pueblo judío va a reconocer a Yeshua como Mesías, y eso es lo que nosotros esperamos con todo nuestro corazón. Queremos ver muchos judíos viniendo a los pies de Jesús, reconociéndolo como su Señor. Pastor, volviendo a su testimonio particular, lo que ha ocurrido en su casa en las últimas horas, bueno, vemos las imágenes de destrucción ahí en su casa, el techo, hay un hueco en el techo de su casa, los muebles destruidos. Entiendo que habían cosas de la congregación que también tenían ahí en su casa por el tema de la pandemia. ¿Qué les han dicho las autoridades? Ahora, no sé, ¿tienen ustedes algún seguro? Los que están viendo esta entrevista, pastor, ¿de qué forma pueden ayudarles? Bueno, nosotros justamente estamos viendo un proceso justo en la pandemia. Tuvimos alquilado un templo, un lugar muy bonito, pero durante 8 meses no pudimos usarlo. Estábamos pagando un alquiler de $5,000 mensuales y no nos dejaban romper el contrato. Y justo fue hace unos días que pudimos sacar todas las cosas, llegamos a un acuerdo con el dueño para sacar todas las cosas y tener el único lugar que tenemos en nuestra casa, nuestro digamos, en la terraza, porque son muchas cosas. Y bueno, estábamos buscando un lugar para alquilar, estábamos nuevamente buscando, así que por eso ven ahí en la casa con muchas cosas de la iglesia, con toda la parte de sonido. Y bueno, gracias a Dios tenemos un seguro en la casa que nos van a cubrir todo los daños, ya sea materiales, todo va a volver a ser nuevo. Nos dieron ya también para poder vivir en otro lugar por unos meses. Así que lo que le pedimos es oración y que el Señor cumpla el propósito de Dios para nuestras vidas. Pastor, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por compartir su testimonio con nosotros, y por analizar también un poco la situación, esclarecernos, usted que está ahí justamente en Israel, aclararnos cuál es el panorama, cuál es la verdad de lo que está ocurriendo en Israel durante estos días de tanto conflicto y de tanta violencia. Si alguien que estuviera viendo, pastor, esta entrevista quisiera enviar una ofrenda a su ministerio, al trabajo que ustedes realizan por allá, ¿cómo podría hacerlo, hermano? Bueno, tenemos cuenta en Estados Unidos, en Of America, el Banco Of America, puede ser por Western Union, puede ser por PayPal. Muchísimas gracias, que Dios le bendiga a todos, mis hermanos, les amamos en el amor del Señor y sepa que tiene una familia en la fe acá en Tierra Santa, estamos para servirles. Muchas gracias. Pastor Javier Montenegro, muchas gracias por habernos acompañado. Era el pastor Javier Montenegro desde la ciudad de Beersheba, en el sur de Israel. Muchas gracias, amigos, por habernos acompañado estos minutos durante esta entrevista. Dios les bendiga, gracias.